Hola, hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta segunda parte de lo que es registrar usuarios usando la tecnología, en este caso el gestor de base de datos Postgres en su última versión, la tecnología de PHP, JavaScript, por ahí que también vamos a utilizar, y en sí pues también lo que sería también la plantilla. Con respecto a la plantilla estamos utilizando Bootstrap. Bueno amigos, en la parte uno del video anterior, al video anterior me refiero, en la parte uno de esta sesión habíamos enseñado cómo reconfigurar toda la conexión. Así que si no has visto esa parte del video, te invito a retroceder un capítulo para poder entender este segundo video. Bueno, empecemos. Para poder registrar usuarios a través de nuestro método de programación que vamos a utilizar en este caso, antes de aperturar el proyecto, voy a cambiarle de nombre a la carpeta del proyecto. Ya no lo voy a llamar PHP Postgres porque en sí ya no se va a tratar solamente de esos dos componentes. En realidad, a nuestro proyecto lo voy a decir sistema usuarios para que tenga un poco más de lógica y englobe este término a todo lo que vamos a hacer en estos videos que se vienen. Bien, le damos Enter y ahora sí nos vamos a nuestro Sublime y le damos Abrir folder. Bueno, esto es independientemente del editor de texto que ustedes estén utilizando. Yo en este caso estoy utilizando el Sublime Text en su versión 3 y ya simplemente lo que voy a hacer es cargar el proyecto. Bueno, ahora sí esto lo cerramos. Ya tenemos nuestro proyecto. Bueno, como les decía, nos habíamos quedado pues simplemente ya reconfigurado la conexión. Para que ustedes vean, en la parte 1 del video habíamos reconfigurado la conexión. Por lo tanto, aquí ya vamos a proceder con lo que sería ya el registro o el ingreso de datos en nuestra base de datos de Postgres. Bien, en este caso lo que voy a ejecutar es el SAN para poder ejecutar mi servidor local y poder observar el proyecto. Bueno, voy a ejecutar el SAN, como ya les dije. Simplemente lo que voy a ejecutar es el Apache. Bueno, en este caso ejecutamos el Apache. Y también lo que voy a ejecutar es el gestor de base de datos que estamos utilizando. En este caso es el Postgres. El Postgres, el pgadmin 4. Simplemente le doy en ejecutar y se nos va a aperturar nuestro gestor de base de datos. Como ya lo mencioné anteriormente, esta es la última versión del Postgres, versión 4, o en este caso la versión 10, que pertenece al pgadmin versión 4. Bueno, ya hemos solucionado, ya se está ejecutando nuestro Postgres correctamente, y ahora sí, vamos a empezar a programar. Ya tenemos ejecutado nuestro Postgres y lo que vamos a hacer es ahora ingresar a nuestra, en este caso, a nuestro sistema. Sistema lo habíamos llamado, como si ustedes recuerdan, sistema usuarios. Le damos Enter y le vamos a dar en Login. Ya como ustedes ven, nuestro login se está cargando correctamente y si le damos en conexión y si cambiamos esto por conexión, se encuentra dentro de la carpeta app conexión para asegurarnos que todo esté marchando bien. Le damos Enter y nos dice que la conexión ha sido establecida correctamente. Bueno, este es el archivo conexión que estoy cargando. Bien. En este caso lo he puesto con mayúscula. Creo que el archivo está... A ver, déjenme verificar. Bueno, aquí lo tenemos. Bien. No importa, lo he puesto con mayúscula. Si lo pongo en minúscula debería correrme. Bueno, al parecer eso es un detalle que acabo de descubrir. Bueno, vamos allá.
Para empezar a programar nuestro registro de usuarios, nosotros lo que vamos a hacer es crear un modelo para cada tabla, en este caso si tenemos varias tablas, pero en este caso como tenemos solamente una sola tabla en nuestra base de datos, vamos a crear un modelo para nuestra tabla que tenemos. Bien, cerramos esto. Esto es la base de datos. La base de datos, abrimos esquemas y nos vamos a nuestras tablas que tenemos creado. En este caso simplemente hemos creado la tabla usuarios. Como les mencionaba, vamos a crear un modelo para la tabla usuarios. Bueno, no sé si ustedes han escuchado del método de programación que ha tomado fuerza hoy en día, tanto en los frameworks, y pues es un método que se ha adoptado en la programación orientada a objetos también. Por eso que yo más o menos voy a enfocar o me voy a orientar eh, mi método a ese método de programar. Me refiero al modelo, vista y controlador. Bien, lo que voy a hacer ahora es crear un modelo para cada tabla como ya les mencioné y por lo tanto lo que voy a hacer es crear un archivo nuevo. Así es, le voy a dar clic derecho o si no, me voy a ir a la carpeta. Bueno, me voy a ir a la carpeta, le voy a dar nuevo y en este caso voy a ponerle, le voy a poner como nombre usuario.php. Bien, le voy a dar a aceptar y ya, ahora sí me voy al editor de texto, cargo este archivo. Bueno, para escribir código PHP, como ya les mencionaba anteriormente, ustedes lo deben saber, aperturamos las llaves, código PHP y cerramos. Bien, ya tenemos aquí, lo guardamos, control S. Y aquí lo que vamos a hacer, como ya les decía, es crear un modelo para nuestra tabla. Lo que tenemos aquí, tenemos la tabla usuario. Bueno, le voy a dar clic y propiedades. Tenemos nuestra tabla usuario en nuestra base de datos. Por lo tanto, tenemos también las columnas. Tenemos en este caso cuatro atributos, 4 columnas, que sería el ID, el nombre, el password y el estado. Lo que voy a hacer aquí es crear un modelo para esta tabla. Bueno, control S. Un modelo que lo voy a llamar usuario. En este caso, lo estoy creando como una clase, como ustedes pueden notar. Y dentro de esta clase van a ir, pues, va a ir una función principal, una función construct. Ya ustedes, ya les voy a explicar para qué sirve una función construct, si es que no están enterados. Bueno, para eso vamos a decirle función doble guión bajo construct. Y aquí obviamente van a ir los parámetros y vamos a abrir y cerrar llaves, como debe ir toda función. Bueno, me olvidaba de esta palabra. Bueno, toda función construct tiene que ser pública. Esto es por parámetros de estandarización del PHP. Bien, hemos creado una función construct, ya lo voy a mencionar para qué, pero antes de eso voy a crear las variables respectivas para mi clase, para mi modelo en este caso. Bueno, lo vamos a decir una variable de tipo private, $, antes de cada variable en PHP, y voy a decirle la primera variable que se me va a llamar la variable ID. La misma forma para el nombre, perdón, $, nombre. ¿Qué más tenemos en nuestra tabla? Tenemos el password, $password. Y por último tenemos el estado.
para decir si el usuario está activo o no está activo. Bueno, una vez ya creadas nuestras variables para nuestro modelo o para nuestra clase, lo que vamos a insertar en esta función construct, lo que vamos a recibir como parámetros son variables que van a venir automáticamente cuando nosotros instanciemos o llamemos esta clase. Ya ustedes se van a ir enterando poco a poco a qué me refiero. Por lo tanto, lo que voy a insertar aquí son variables. Puede que sea con el mismo nombre que tenemos aquí, pero eso no quiere decir que van a ser lo mismo. O podemos ponerle otro tipo de nombres. Por ejemplo, no sé, las iniciales de cada campo, no lo sé. Pero lo que quiero que entiendan es que lo que va a ir acá adentro, o lo que va a recibir como parámetros, no son estas variables que nosotros estamos creando aquí. Estas variables van a servir para almacenar las variables que se van a recibir por la función construct de la clase usuario. Bueno, ya con el ejemplo, más adelante ustedes lo van a entender. Por lo tanto, vamos a crear cada variable nuevamente, o las variables que vamos a recibir como parámetros en esta función construct. Bueno, vamos a recibir una variable también nombre. Vamos a recibir una variable también password. Yo voy a poner con el mismo nombre prácticamente, pero como ya les dije, no se trata de las mismas variables, porque estos son los parámetros y estas son las variables que van a almacenar prácticamente estos parámetros. Bien, ya tenemos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. This id va a almacenar la variable id. De la misma forma vamos a hacerlo con todas las variables. Bien, acá va sin dólar. Voy a terminar de escribir todo esto para explicarles qué es lo que estamos haciendo con esta asignación this. Bueno, acá iría password. Y aquí por último tenemos la variable estado. Bueno, ahora les voy a explicar. Nosotros tenemos una clase usuario. Dentro de la clase usuario estamos creando variables que hacen referencia prácticamente según cuántos campos tengamos en nuestra base de datos en esta tabla. Bien, hemos creado tantos campos haya en esta tabla. Y ahora aquí estamos creando una función construct que se va a ejecutar cuando nosotros instanciemos esta clase. Es decir, si nosotros le decimos new usuario, automáticamente nosotros tenemos que mandarle como parámetros 1, 2, 3, 4 parámetros tenemos que enviarle a esta clase automáticamente, si no, no nos va a permitir crear la clase usuario. ¿Por qué? Porque la función construct se ejecuta automáticamente al crear una clase cualquiera. No sé si me entienden. Es decir, si nosotros creamos usuario, automáticamente se va a ejecutar construct sin que nosotros llamemos esta función. Cosa que no ocurre que si nosotros creamos otra función que no sea construct, no se va a ejecutar esa función siempre y cuando no lo llamemos. Bien, y lo que estamos haciendo aquí es asignar a estos campos los parámetros que vamos a recibir, las variables que vamos a recibir. Por ejemplo, vamos a recibir un ID, vamos a recibir un nombre, vamos a recibir un password y vamos a recibir un estado. Y cuando le decimos this, nos referimos a esta variable. Y cuando le ponemos signo dólar, nos referimos a esta variable. Bien, lo que estamos diciéndole aquí es, por favor, asígname la variable que estamos recibiendo por parámetro a nuestra variable que hemos creado. Y así sucesivamente para todos los campos. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es simplemente ahora
retornar cada variable. Vamos a crear una función public function, y le vamos a decir a esta función que se va a llamar obtener id, por ejemplo. Bien, esta función no va a recibir parámetros, pero sí nos va a devolver. Por lo tanto, vamos a decirle que nos retorne la variable, en este caso, que nosotros hemos asignado. En este caso, la variable id, return id. Bien, lo mismo vamos a hacer para los siguientes campos que tenemos. Por ejemplo, public function obtener nombre, por ejemplo. Tenemos la función que nos va a devolver los nombres, return this, para referirnos a la variable que hemos creado aquí arriba, this nombre. Lo mismo vamos a hacer para cada variable. Public function obtener, en este caso, password. Return this password. Y por último tenemos el estado. Public function obtener estado. Ahora ustedes se estarán preguntando, ¿para qué estoy haciendo esto? Déjenme terminar para explicarles. Por último tenemos obtener estado. Bueno, lo que vamos a hacer es aquí lo siguiente. Vamos a crear una clase o un modelo usuario. Vamos a recibir por parámetro las variables que nos está pidiendo en la función construct, porque esta función se va a ejecutar automáticamente. Y cuando recibimos estas variables, lo va a asignar, como ya les mencioné, a estas variables. Lo va a asignar. Y con estas funciones que estamos creando, pues nos va a permitir obtener los datos de cada una de estas variables por separado. Ya ustedes van a ver la utilidad que le vamos a dar a estas funciones que estamos creando. Bueno, esto sería todo para el modelo de la tabla. Si tenemos más campos, obviamente vamos a crear más funciones que nos devuelva pues el valor de esta variable. Bueno, como ya les dije, en esta parte del video, en la parte 2 de este video pertenece a la parte 2 de registrar usuarios. Perdónenme si se hace muy extenso, pero lo que trato de hacer es explicarles detalladamente este método de programar. Bien, aquí estamos creando simplemente el modelo para nuestra tabla. Ya en la siguiente parte del video vamos a crear pues nuestro repositorio para este modelo. Ya ustedes se van a enterar a qué me refiero con repositorio. Así que no se pierdan el siguiente video. En el siguiente video ya crearemos la función de insertar datos. Incluso vamos a validar también los datos para que estos no sean campos vacíos, todo eso. Bueno amigos, así que no se pierdan el siguiente video.